Nos estamos transformando con las nuevas tecnologías. Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista, ejerzo el psicoanálisis y en este canal hablo sobre temas que tienen que ver con la angustia, la libertad, el bienestar, el cuidado de sí y temas relacionados. Todo esto un poco desde perspectivas como el psicoanálisis, la filosofía y otras disciplinas. Como siempre, agradezco mucho el contar con tu presencia, el que estés escuchando este video. Me siento muy agradecido de poder estar compartiendo aquí todas estas reflexiones contigo. Este tema del que quiero hablar hoy es uno que digamos he estado como pensando mucho en los últimos tiempos, desde hace ya un buen rato, ¿no? Pero que pues es un tema complicado, entonces a ver cómo sale. Pero digo, sé que puede sonar un poco a ciencia ficción lo que voy a decir, y sí, algo de la ciencia ficción ha podido como prever muy bien mucho de la transformación que estamos viviendo como seres humanos con las nuevas tecnologías, pero bueno, también es algo que se ha visto a nivel histórico, ¿no? Por ejemplo, no sé, podemos decir con mucha firmeza, claro, que el ser humano surge justamente con una tecnología, ¿no? Surge con la tecnología del habla, del lenguaje, de la palabra hablada. Sé que a veces es difícil como entender esta idea porque se nos ha vendido mucho una cierta concepción del lenguaje como algo que simplemente es un medio, que simplemente sirve para poner en palabras, para comunicar, para transmitir ideas que tenemos en nuestra mente, ¿no? Entonces es como, pues antes del lenguaje seguramente los hombres pensaban más o menos igual, a lo mejor a un nivel muy básico, pero pensaban igual, y con las palabras pues ya pudieron como sacar esas ideas de su mente y expresarlas, ¿no? Pero creo que esta sería una visión un poco errónea, o sea, más bien habría que considerar que el ser humano pudo pensar justamente porque fue desarrollando un instrumento que le permitía pensar y es un instrumento que entonces de cierta forma lo ha ido como moldeando, lo ha ido configurando y con el cual tiene relaciones complicadas, ¿no? A veces incluso podríamos decir que somos como poseídos por el lenguaje, que el lenguaje nos habla a nosotros. De hecho, bueno, esa es una de las concepciones del psicoanálisis, sobre todo el lacaniano, que viene de Jacques Lacan, psicoanalista francés que trabajó mucho la cuestión de la relación del psicoanálisis con el lenguaje, ¿no? Entendido en términos de lenguaje, que también ha sido un movimiento importante en filosofía en los últimos tiempos, ¿no? Lo que se le ha dado en llamar el giro lingüístico. En fin, entonces la idea es que el ser humano surge justamente porque hay lenguaje y hay lenguaje justamente porque surge el ser humano. Entonces es como un proceso que se va dando de forma escalonada al parejo, ¿no? El lenguaje, ser humano, lenguaje. Así se va creando. Y claro, entonces podemos decir, de hecho lo dijo un investigador muy interesante que ha analizado mucho las diferencias entre culturas donde hay una prevalencia de lo oral contra culturas que en donde hay una prevalencia de lo escrito. Ahorita les hablaré un poquito más de esto. Él tiene una frase muy interesante en su libro que se llama Oralidad y Escritura, que dice que, bueno, que pareciera que los seres humanos siempre quisiéramos remitirnos, ¿no? Como a una especie de naturaleza, siempre tratamos de, o hablamos de lo natural, pero que pocas veces nos damos cuenta de que en realidad para el ser humano lo natural es lo artificial, ¿no? Lo artificial es lo natural. Justamente, por ejemplo, en este sentido, el lenguaje es un artificio, es algo hecho con una cierta técnica, con un cierto arte, y eso es algo de lo que nos es más natural, entre comillas, ¿no? A nosotros. Entonces, bueno, es muy interesante el trabajo de Walter Ong,
entre otros investigadores, ¿no? Ahorita, no, por ejemplo, no recuerdo bien los nombres, pero está el autor de un libro que se llama Prefacio a Platón y está el autor de otro libro que se llama La Musa aprende a escribir. Todos ellos, digamos, han ubicado como eh, momentos de paso ahora del lenguaje prevalentemente oral al lenguaje escrito y los cambios que eso trae para nosotros, para las personas, ¿no? Y es que se vuelve una cuestión súper, súper importante, es decir, tiene un efecto muy grande. No somos los mismos cuando vivimos en una cultura que es predominantemente oral a cuando pasamos a una cultura que es predominantemente escrita. Entonces, bueno, ahorita no me voy a meter mucho en estas diferencias, sino que más bien voy a hablar un poco de este nuevo cambio que está sucediendo hoy en día y que bueno, viene desde hace ya tiempo, ¿no? Eh, Ahora nos estamos cada vez más como conectando a través de medios que permiten una mayor transmisión, una transmisión más fácil de palabras también, de lenguaje, pero también de otras vías de comunicación, ¿no? Digamos que, por ejemplo, cuando la cultura es predominantemente escrita, eso por sí mismo, a la vez que permite el predominio de lo abstracto, de lo racional, ¿no? De los conceptos, definiciones, todo ese tipo de cosas como que parecieran ser una como verdad independiente de, de otras formas de expresión, al mismo tiempo que permite eso, también implica una cierta pérdida de sensibilidad, ¿no? De expresividad. Porque claro, lo sabemos, algo escrito no puede transmitir de la misma manera ciertas emociones que sí lo puede hacer, por ejemplo, la imagen, el rostro, las expresiones corporales, el tono de voz, ¿no? Incluso otros, otras, ¿cómo decirlo? Otras vías de comunicación también se obliteran un poco, ¿no? Como cómo huele una persona, en fin, eh, el escrito como que al hacer este proceso de abstracción de lo que se quiere transmitir, de lo que se puede transmitir, deja fuera muchos elementos. Entonces, bueno, desde que surge Internet, pero sobre todo en las últimas décadas, en los últimos años tal vez, ¿no? Cuando se ha dado todo este boom de redes sociales, por ejemplo, esto se ha ido transformando un poco. No quiero decir revirtiendo, porque ciertamente no estamos regresando a un tiempo anterior, ¿no? Pero sí se ha ido transformando. Eh, Al principio, por ejemplo, todavía, a pesar de que el medio era otro, el hipertexto, etcétera, seguía predominando lo escrito, ¿no? Y eso se veía, por ejemplo, en que los blogs eran medios de expresión que tenían como la mayor atención, que captaban la mayor atención de mucha gente. Pero, insisto, en los últimos años cada vez son más bien videos y audios los que están tomando más relevancia, ¿no? Los que están siendo predominantes. Entonces, de cierta forma, eso nos permite retomar algo de esa expresividad, de esa sensibilidad que se había pues tenido que resignar un poco porque, bueno, estábamos sujetos a lo escrito si queríamos que nuestras ideas llegaran al mayor número de gente posible, ¿no? Entonces, la idea es que ahora que estamos pudiendo retomar la imagen y la voz, sobre todo, para nuestras transmisiones, para compartir conocimientos, información, experiencias, lo que queramos, ¿no? Esto yo creo que viene a reconfigurar nuevamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje y por lo tanto nuestra manera de ser, ¿no? Entonces creo que ese es un tema súper importante en el cual tenemos que ir pensando actualmente cómo es la diferencia de pensamiento
en las nuevas generaciones, pero también en nosotros, ¿no? Cuando tratamos de utilizar al máximo las potencialidades de estas nuevas tecnologías, como, bueno, lo estoy haciendo yo, por ejemplo, en este momento con estos videos, ¿no? Yo creo que de entrada ahí nos pueden pasar dos cosas. Podemos caer en una tentación que es muy común en la historia de lo humano, ¿no? Que es la nostalgia de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Creo que es un riesgo grande. En este caso, por ejemplo, podríamos caer en la nostalgia de decir, es que la cultura escrita es mejor. Pues no, claro que no es mejor, ¿no? Digo, fue mejor en su momento con respecto a lo que le precedió, porque permitía una transmisión mucho mayor de conocimientos, ¿no? Que lo oral, que la cultura oral, ¿no? Con lo oral había solo un cierto número muy reducido de personas a quienes uno podía hablar, y aunque el mensaje podía llegar más lejos, tenía que ser a través de mensajeros que siempre podían cambiar un poco el sentido de las palabras, hacer matices, ¿no? Que eso también es importante. Entonces, bueno, cuando llega la palabra escrita primero a mano, ¿no? Esto fue desde los sumerios, luego los egipcios, en fin, griegos y otras civilizaciones, pero menciono estas porque son las que tienen más relación con nosotros en Occidente. Desde que llega eso, la escritura escrita, sí, el lenguaje escrito, la escritura, podemos transmitir ideas a mucha más gente, a gente mucho más lejana, en el espacio y en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, todavía hoy en día leemos textos escritos por Homero, sea que Homero haya existido o no, porque hay diferencias de teorías sobre si fue un personaje real o fue un autor inventado, digamos, para una tradición oral. En fin, textos escritos por Platón, textos escritos por Aristóteles, por ejemplo, por muchos pensadores antiguos. Todavía hoy en día los podemos leer gracias justamente a que los escribieron, ¿no? Incluso podemos conocer enseñanzas orales, ¿no? De gente que nunca escribió, gracias, de cierta forma, a que fueron recogidas por otros discípulos o personajes cercanos, y ellos nos transmitieron de forma escrita algo de esas enseñanzas, ¿no? Que ahí el mejor ejemplo dentro de la filosofía es Sócrates, ¿no? Sócrates que nunca escribió nada, pero conocemos algo de su pensamiento gracias sobre todo a Platón, su discípulo, que recogió a su manera, bajo su propia interpretación, pero bueno, recogió mucho de lo que Sócrates dijo. Eh, entonces, bueno, por un lado está como esta nostalgia, ¿no? Está la posibilidad de la nostalgia, de creer que todo tiempo fue mejor, que no es necesariamente cierto. Sí fue mejor con respecto a lo que le precedió. Lo mismo sucedió cuando llegó la imprenta, ¿no? Eso nos permitió un mayor acceso a las ideas a mucha más gente y supuso un gran avance, ¿no? En la transmisión de conocimiento, de educación de los seres humanos. Un avance que de hecho generó grandes esperanzas, grandes expectativas para la ilustración. Kant, por ejemplo, decía que con que alguien tuviera acceso a la educación, a la información, a los libros, y con que tuviera la decisión de educarse, que con eso sería suficiente para que, digamos, pudiera liberarse a sí mismo, para que pudiera tomar control de su vida, ¿no? Y esto ha sido en parte cierto, pero en parte no, que eso son otras dificultades con las que hemos tenido que estar lidiando después del periodo de la Ilustración. Entonces, bueno, como decía, retomo ahora sí el hilo del tema. Podríamos caer en la nostalgia de pensar que la cultura escrita es mejor, pero bueno, y por otro lado, también podríamos realizar, creo yo, una mala interpretación de estos fenómenos, ¿no? De la prevalencia hoy en día de los nuevos medios de comunicación y decir que por ello ahora la gente se aísla en sus aparatos electrónicos, que esto ha venido
cercenar, ¿no? Acortar el contacto y la comunicación entre las familias, entre los grupos sociales y todas estas cosas, ¿no? Podemos como rasgarnos un poco las vestiduras, como se decía antes, pensando que la tecnología es el enemigo, pero yo creo que en realidad esto no es tan así, ¿no? No sé, cuando yo escucho a alguien decir, es que mis hijos o mi pareja o no sé, la gente a mi alrededor no me hace caso por estar metido en sus redes sociales, ¿no? En sus aparatos electrónicos y demás, pues yo a veces hasta me pregunto, bueno, ¿y no será que están un poco aburridos, chocados, ¿no? Que no les interesa aquello que hay en su entorno y por eso buscan algo que sí les interese en otro espacio, en otro lugar, porque digo, también es cierto, ¿no? Y es parte como de hacer una autocrítica, que los seres humanos solemos ser muy cuadrados, solemos estereotiparnos mucho en ciertas formas de hablar y de pensar. Y claro, por ejemplo, llegan los hijos que están expuestos a otras maneras de vivir, a otras maneras de pensar, que tienen otra psicología, lo podríamos decir así, y de repente no les interesa tanto lo que tenemos que decir nosotros, y eso a nosotros nos enoja, nos indigna, ¿no? Y creemos que algo está cambiando para mal, pero no necesariamente, ¿eh? La verdad es que también podría ser perfectamente que nosotros nos estamos quedando anquilosados, que no tenemos cosas interesantes para decir, que ya los tenemos chocados, y pues claro, buscan contacto por otras vías, ¿no? Como mejor pueden. Entonces yo creo que eso más bien, todos estos nuevos fenómenos nos obligan, ¿no? Exigen de nosotros el cuestionarnos y el transformarnos, que es algo que siempre he dicho en este canal, ¿no? Insisto que no está mal, hay que reevaluar nuestra forma de pensamiento, nuestra cosmovisión, que depende mucho de la cultura escrita y un poco menos de la cultura oral antigua, y entender y utilizar, creo yo, incluso al máximo las posibilidades de estos nuevos medios de comunicación y permitir que nos transformen, ¿no? Permitir que saquemos lo mejor de esto. Claro, no niego que haya muchos riesgos en estos nuevos medios de comunicación, por supuesto que sí, como siempre los ha habido en toda forma de organización y de interacción humana. Siempre hay riesgos, hay que estar muy conscientes de ellos también, hay que ejercer mucha labor crítica sobre ellos, pero no basados, sugiero yo, ¿no? En una onda nostálgica de la cultura escrita es lo mejor. Yo creo que eso es una cosmovisión que irá cediendo necesariamente, ¿no? Por la llegada de las nuevas tecnologías y de las nuevas generaciones que las viven de otra manera, irá perdiendo terreno cada vez más e irá incluso, no sé si desapareciendo, pero sí transformándose en gran medida, ¿no? Así como la cultura predominantemente oral, digamos, fue subsumida bajo la cultura predominantemente escrita, así creo que ahora va a pasar algo similar. La cultura predominantemente oral y predominantemente escrita van a ser subsumidas bajo estas nuevas culturas que surgirán posibilitadas por las nuevas tecnologías, y, y me parece bien, de hecho, me parece que es maravilloso algo del contacto que permiten estas nuevas tecnologías, ¿no? O sea, hoy en día podemos enterarnos de lo que sucede al otro lado del mundo de inmediato, podemos comunicarnos con gente muy lejana a nosotros, pues prácticamente en tiempo real. Es decir, las posibilidades son geniales. También hay peligros, ¿no? Hay muchísima desinformación, hay muchísima información mala circulando por ahí. Eso nos obliga, a su vez, a desarrollar un mayor y un mejor criterio, ¿no? Pero sí, de entrada, por ejemplo, yo cuestionaría mucho esta, ya como para ir cerrando, esta idea de que los medios de comunicación masivos, digitales, están como cercenando el contacto humano, ¿no? El contacto de unos con otros. Y lo digo también un poco desde mi experiencia, ¿no? Yo aquí también trato de hablar lo más posible desde mi propia experiencia.
Yo a mi pareja, mi esposa, la conocí justamente a través de una red social. Es alguien con quien, digamos, yo nunca me hubiera topado si no hubiera sido por la existencia de las redes sociales, porque vivíamos muy lejos uno del otro, porque no nos movíamos en círculos similares, como para que hubiera conocidos en común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí en lo personal, y no soy el único, digo, sé de mucha gente que ha vivido historias similares, ¿no? Estos medios de comunicación no han cerrado las posibilidades de contacto. De hecho, muy al contrario, las han abierto mucho. Yo creo que sería bueno que hiciéramos una labor de autoconciencia, de autocrítica, ¿no? Y pensar que si hay una comunicación deficiente en mi familia, perdón por decirlo tan claramente, pero eso no es culpa de los medios digitales, de los aparatos electrónicos, de ninguna manera, ¿no? Eso creo que habría que ubicar cuáles son las razones de que simplemente se prefiera otro tipo de medio de comunicación y de contacto con otras personas que lo que aquí se les está ofreciendo. Eh, sí, eso más bien es responsabilidad de cada grupo social. Entonces, bueno, creo que básicamente con eso termino por hoy. Creo que hoy sí me alargué un poco en este video, pero es un tema muy emocionante, creo, es un tema que me apasiona, entonces trataré de estar haciendo más videos acerca de esto. Como siempre, te dejo una pregunta hacer al respecto, en el sentido de, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que es cierto que está surgiendo nuevas formas de comunicación, nuevas formas de relación y de contacto gracias a la tecnología? ¿O más bien crees que estos nuevos medios están contribuyendo a, a un menor contacto, a una menor comunicación? Incluso, bueno, si gustas compartirme, también te pediría, ¿no? Me encantaría leer si has tenido alguna experiencia con estas tecnologías que te haya permitido, perdón, tener contacto o acceder a alguna posibilidad que no hubiera sido posible antes de estos medios de comunicación. Bueno, te agradezco mucho. Como siempre, en la descripción del video dejo mi correo electrónico y mis redes sociales, donde estaré compartiendo más contenido. Siempre puedes suscribirte, puedes activar la campanita, puedes dejarme tus comentarios. Me encantaría leerlos. Y si te gustan estos videos y consideras que te sirven o que a alguien más le pueden servir, también los puedes compartir. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video.